Miércoles 7 de septiembre del año 2022. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro El Ser Consciente, dictado por el espíritu de Joana de Ángelis a Divaldo Pereira Franco. Número 2, Ser y Persona, página 39. La persona, factores de desequilibrio, condiciones de progreso y armonía. Subtítulo: La persona. Boecio, poeta y filósofo de la decadencia romana en los siglos V y VI, definió a la persona diciendo que está constituida por una sustancia individual de naturaleza racional. A través de los siglos, la filosofía buscó demostrar que la persona es distinta del individuo y del ser psicofísico. Esto dio margen a prolongadas consideraciones de pensadores de diversas escuelas. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, prefirió seguir el concepto de Boecio, quien tuvo una influencia muy significativa durante la Edad Media, mientras que Immanuel Kant se apoyó en contenidos más profundos cuando hizo el análisis de la persona en sí misma. Desde el punto de vista psicológico, la persona es un ser que se manifiesta en múltiples dimensiones, que van desde sus contenidos humanista, comportamental y existencial hasta las nuevas potencialidades que estructuran el ser pleno. La psicología occidental, que difiere de la oriental, mantuvo el concepto de la persona en los límites cuna-sepulcro, con una estructuración transitoria, mientras que la psicología oriental sustenta la idea de una realidad trascendente a pesar de su inmanencia en la expresión de la forma y de la relatividad corporal. Los estudios transpersonales incorporaron las tesis orientales y consideran a la persona como un ser integral cuyas dimensiones pueden expresarse en diversas manifestaciones como la conciencia, el comportamiento, la personalidad, la identificación, la individualidad en un ser complejo de expresión trina. No es solo el cuerpo, el ser psicológico, sino la materia, efecto, el periespíritu, modelo organizador biológico, y el espíritu, la individualidad eterna. No pretendemos innovar modelos, sino más bien resumir corrientes y presentar una síntesis. El enfoque transpersonal espírita es completo y esclarece sobre los innumerables fenómenos paranormales de naturaleza anímica y mediúnica que caracterizan la existencia humana, a la cual le conceden una dinámica de inmortalidad y un contenido con significado y causalidad. La persona observada desde el punto de vista inmortal preexiste con anterioridad al cuerpo y su origen se pierde en el transcurso de los milenios del proceso evolutivo durante el cual se desarrolló de acuerdo a una finalidad que se manifieste en cada experiencia corporal. Reencarnación, como adquisición de nuevos implementos, facultades y funciones que la conducen al crecimiento y a la felicidad. La persona sintetiza, cuando está corporizada, las diversas dimensiones que le cabe preservar y perfeccionar, lo cual le posibilita el despertar de los recursos que yacen embrionariamente en sí misma,
esenciales para su existir. Este es del subtítulo La persona. ¿Algún comentario que alguien desee hacer? Es- ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gracias, Bienvenido. Carlos. Bienvenido también. Ahora sí me escucha. Y sí, hoy estamos nítidos. Parece que en la Ah, anterior, bueno, qué bueno. y sí en la grabación se escuchaba su voz, pero yo no lo escuchaba. Oh, qué raro. Sí, ahorita estamos leyendo el libro El ser consciente eh, dictado por el espíritu de Joana de Angelis al medium Divaldo Pereira Franco. Vamos a continuar con el segundo punto de la conciencia. Vamos a leer. Jung definió la conciencia como la relación de los contenidos psíquicos con el ego. En la medida en que esa relación es percibida como tal por el ego, entre tanto, la complejidad de los conceptos de conciencia no siempre responde a los contenidos que la constituyen. Para comprenderla es necesario situarla más allá de los límites del sueño, de los sueños, del delirio, y establecerla óptima o lúcida, en la cual los episodios psicóticos cedan lugar a la normalidad, al discernimiento, al equilibrio que genera la armonía. La psicología tradicional, aferrada al organicismo ancestral, prefiere ignorar los elevados niveles de conciencia en los cuales los estados alterados trascendentes permiten tener una visión ampliada de la realidad, sin los límites de lo real, aceptado de lo real psicótico, de lo real en el sueño. Las experiencias realizadas en las diversas áreas de conciencia alterada, logradas por medio de sustancias psicodélicas o a través de la meditación profunda, en lugar de revelar situaciones patológicas, abren perspectivas fascinantes para terapias libertadoras que brindan la expansión del conocimiento y un sentido más amplio de la vida. La psicología filosófica de Oriente proporcionó siempre estados de plenitud y de nirvana, brindando la oportunidad de superar los límites del estado de normalidad a través de trances y de la contemplación profunda. La conciencia adquirida, la perfecta identificación del conocer y del hacer, del saber y del amar, permite la ampliación de las propias posibilidades para penetrar en las dimensiones metafísicas donde otras realidades son las bases del ser personal. Aquí finaliza el subtítulo La conciencia. Si alguien desea hacer algún comentario. Buenas tardes. Sí, yo estaba meditando también con respecto a lo que es la lectura que estabas teniendo y me retrotraigo un poquito antes cuando estabas hablando de la persona. Entonces, efectivamente, varios filósofos a lo largo de la historia han estado inquiriendo acerca de lo que es la persona. Me recuerdo que en Grecia a las personas se le denominaba como una máscara de teatro. Y entonces esa persona variaba conforme la obra de teatro que se utilizaba en esa época. Y entonces, como bien se dice, es multi, vamos a ver, puede referirse a cuestiones materiales o incluso espirituales también. Tiene una multifuncionalidad. Y de ahí que se ha tratado de estar estudiando ese concepto a lo largo de la historia. Y han habido tendencias bastantes profundas, incluso que se ha llevado en la Edad Media, como se decía ahí, incluso también de Oriente, también en cuanto a que existe algo más allá de lo material. Y yo creo que hablando de esa persona y también sobre la conciencia, es lo que nos va haciendo cada vez un poco más reflexivos a lo largo de la historia conforme vamos evolucionando. Solamente. Muchas gracias, Coca. Acá dice cuando empieza a hablar de la conciencia, Jung
Definió la conciencia como la relación de los contenidos psíquicos con el ego, y la medida en que esa relación es percibida como tal por el ego. Y cabalmente, conforme vamos tomando, va la redundancia, conciencia de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestras actitudes, ahí vamos a poder darnos cuenta y el bien que hemos hecho o el mal que hemos hecho consciente o inconscientemente. Y por supuesto eso no se los decimos a los demás, pero en nuestro fuero íntimo vamos examinando, haciendo una autoevaluación de cómo está nuestra conciencia. Por eso yo considero en este punto tomar en consideración a San Agustín cuando nos manifestaba que hiciéramos una evaluación de lo que nosotros hicimos durante el día y en base a eso poder determinar qué bien o qué mal se hizo. Eso es lo que se me viene ahorita a la mente en cuanto a lo que nosotros vamos estudiando. Gracias, Brachi. Y efectivamente el poder determinar y discernir entre el bien y el mal es algo que nos ha llevado varias encarnaciones, porque el concepto de lo que es bueno y es malo en unas épocas van variando, porque puede ser que en una época consideremos que algo que es bueno, imaginemos hace unos 2000, 3000 años, pero ya ahora, 2000, 3000 años después, consideramos que es una barbarie lo que hacíamos en esa época, y es precisamente cómo es que va evolucionando nuestra propia conciencia y va discerniendo entre lo bueno y lo malo, conforme cada uno de nosotros va tratando de ir entendiendo cómo es que funcionan las leyes del universo. Solamente. Gracias, Coca. Vamos a leer el siguiente punto, que es el comportamiento. Las actitudes que caracterizan a la persona son consecuencias de la convivencia social y de las aspiraciones cultivadas, elementos que generan la conciencia individual que corresponde a la del grupo social ante la aplicación de los valores adquiridos. En el comportamiento sobresalen las ambiciones del deseo, responsables del grado de liberación emocional o del encarcelamiento en el cual transita el ser por los vínculos que él mismo desarrolla. La persona es, por encima de todo, su mente. Se convierte en aquello que elabora, todo lo que cultiva lo experimenta. La mente esclaviza y libera. Necesita de austeras disciplinas que la dirijan en lugar de ser la dominadora intransigente. En ese imperativo, el deseo expresa la cualidad evolutiva de la persona y es el responsable de la conducta y de los factores que deriven de allí. El comportamiento impone necesidades y las expresa simultáneamente, con lo cual define a la persona. Solo el propio conocimiento favorece el comportamiento con las posibilidades de desarrollo personal profundo, organizador del ser inmortal. Este es el título, el comportamiento. ¿Algún comentario? ¿Podrías repetirlo, Balachi? Disculpa. Que lea nuevamente el comportamiento. ¿Tú, Balachi, si fueras tan fino? ¿Cómo no? El título es el comportamiento. Las actitudes que caracterizan a la persona son consecuencias de la convivencia social y de las aspiraciones cultivadas, elementos que generan la conciencia individual que corresponde a la del grupo social ante la aplicación de los valores adquiridos. En el comportamiento sobresalen las ambiciones del deseo, responsables del grado de liberación emocional o del encarcelamiento en el cual transita el ser por los vínculos que él mismo desarrolla. La persona es, por encima de todo, su mente. Se convierte en aquello que elabora, todo lo que cultiva lo experimenta, la mente esclaviza y libera. Necesita de austeras disciplinas que la dirijan, en lugar de ser la dominadora intransigente. En ese imperativo, el deseo expresa la cualidad evolutiva de la persona y es el responsable de la conducta y de los factores que deriven de allí. El comportamiento impone necesidades y las expresa simultáneamente, con lo cual define a la persona. Solo el propio conocimiento favorece el comportamiento con las posibilidades de desarrollo personal
profundo organizador del ser inmortal. Malachi. Es que efectivamente va variando nuestro comportamiento, como platicábamos eh, hace unos minutos, dependiendo el momento histórico en el que vamos nosotros estando encarnando o reencarnando. Porque no es lo mismo cómo nos comportábamos nosotros en la época romana, en la época, bueno, es decir, cuando dominaba Roma, cuando dominaba Grecia, en la época de Babilonia, en la época de los egipcios. Iba variando el comportamiento de cada uno de nosotros, porque también así de esa manera se iban variando nuestros deseos y nuestras necesidades. Y también estábamos nosotros con mucha influencia de la presión social, porque no podíamos comportarnos de una determinada manera porque la sociedad no aceptaba o incluso actualmente no acepta determinados comportamientos, por los cuales nosotros entonces tenemos que ir eh, observando también a la sociedad en la cual nos toca que vivir y también dominando la mente y disciplinándola también en cuanto al comportamiento para ir paso a paso evolucionando en la conducta que nosotros vamos teniendo, porque realmente a la larga eso es lo más importante que tenemos que hacer nosotros en nuestra existencia, porque recordemos que la conducta de ahí, derivada de nuestra propia conducta, esos son los exámenes que vamos a atravesar nosotros a lo largo de la existencia y dependiendo cómo ha sido nuestra conducta y nuestro comportamiento, podemos decir más adelante cuando tengamos que rendirle cuentas hacia lo alto, hacia Dios, cuando desencarnemos, si ese comportamiento fue adecuado conforme al Evangelio según nuestro Maestro Jesús de Nazaret, adecuado al programa que nosotros eh, venimos en cuanto a en la reencarnación, ese programa que nosotros trazamos, si lo cumplimos o no. Entonces es muy importante, y de ahí, conforme a nuestro comportamiento, eh, a través del examen que vamos a tener cuando tengamos que rendir cuentas, entonces se verá si nos quedamos estancados o damos un paso más en nuestra evolución. Solamente. Muchas gracias, Coca. Cabalmente, el comportamiento es lo que nos determina el estancamiento o la superación. Sí. Voy a comentar sobre el hecho de que puede influir lo histórico, que puede influir la sociedad y que puede influir la ley también. Las costumbres hace 2000 o 3000 años eran diferentes a las de ahora. Sin embargo, las enseñanzas que dio Jesús en su evangelio, eso no varía. El bien siempre va a ser bien y el mal siempre va a ser mal. Entonces debemos tener cuidado con el hecho de cumplir con los convencionalismos sociales, o sea, cumplir con la sociedad y cumplir con la ley civil, porque podríamos estar quedando bien aquí en la tierra, pero estar perdiendo puntos ante lo alto. Por ejemplo, a Jesús lo consideraban un rebelde, un disidente, y sin embargo su doctrina era el amor. Pero como no encajaba con las conveniencias de la época, entonces lógicamente se le sumaron bastantes enemigos. Entonces considero que hay que tener cuidado con esas situaciones y, por ejemplo, hace 2000 años la situación no era como ahorita. Ahorita hay asesinatos legalizados, está la muerte asistida, el derecho a una muerte digna, que eso es una barbaridad, eso es un salvajismo, solo que estamos con el brochazo de la civilización. También la legalización que se está haciendo en varios países de los abortos, asesinato institucionalizado también y legalizado, cosa que considero yo, con lo poco que yo sé de historia, hace 2000 años no pasaban ese tipo de cosas. Solo eso quería decir nada más. Gracias. Carlos, quería hacer un comentario. Sí, Edgar, muy buenas noches. Bueno, pues todo esto, el comportamiento, creo yo que viene de la mano de la evolución que hemos tenido.
El comportamiento de ahí depende de la forma de vivir, de pensar, de actuar de todos y cada uno de nosotros, ¿va? Eh, Prácticamente se convierte en una creencia conforme a lo que vivimos, a lo que experimentamos, a lo que nos enseña nuestro entorno, a nuestro entorno familiar, social y todo. Pero de acuerdo con el tiempo, o sea, el comportamiento y la evolución de hoy, o sea, la evolución de hoy en día que tenemos nosotros como seres humanos, eh, podemos ver que la concientización se puede tomar eh, como algo más evolucionado como era antes, ¿verdad? O sea, antes la persona, por decirlo así, era como más ¿cómo es? No, animal, o sea, para decir que era más animal, más animal que persona, ¿va? Entonces, hoy en día podemos maximizar nuestros conocimientos con el nivel de conciencia actual de la persona, ¿va? Somos capaces de concientizarnos de lo que sucede en nuestro entorno. O sea, más que todo podemos utilizar, o sea, los momentos de soledad para pensar, para eh, meditar en nuestras acciones, como decía usted anteriormente, ¿va? Lo de Santo Tomás, creo que dijo algo así. Entonces, pensar lo que se está haciendo. Entonces, es algo que lastimosamente no se enseña. Es algo que debería ser de parte a nivel educativo, ¿va? Pero lo que interesa ahorita es mantener a la persona todavía en estado animal y no evolucionado espiritualmente, ¿va? Entonces, eso, el meditar, creo yo que nos llevaría a nosotros a evolucionar un grado más fuerte en sentido espiritual. Entonces, el comportamiento prácticamente viene dado de la tradición, como se dijo anteriormente, de la costumbre, pero el meditar nos hace liberarnos de esa tradición, de esa creencia anterior que posiblemente nos tiene todavía atados a un sistema eh, tal vez de pensamiento más denso, más pesado, que todavía nos atrae demasiado a lo terrenal y no nos libera hacia lo espiritual, pienso yo. Eso es simplemente. Gracias. No, muchas gracias, Carlos, por el comentario. Quien nos daba a conocer el análisis durante los acontecimientos que se realizaron en la vida fue San Agustín. Esto lo leemos en una de las obras de Allan Kardec. Y también gracias por su aporte, porque eso es lo que nosotros vamos analizando y vamos evaluando. Como bien decía también mi hermano Pepe, que ya está establecido el bien que se tiene que realizar. Solamente que dependerá de cómo va a ser nuestro comportamiento acá y obviamente como ya son leyes establecidas, nosotros estaremos en la disposición de dirigirnos hacia lo material o dirigirnos hacia lo espiritual, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura y ahora vamos a tener la personalidad como subtítulo. En permanente reproducción del contenido mental y dominada por la imposición de las leyes y costumbres de cada época y cultura, la personalidad representa la apariencia con la que es conocida. Generalmente es en distonía con su yo profundo y real, generador de conflictos. La personalidad es transitoria y señala las etapas reencarnacionistas que definen las experiencias en los sexos, en la cultura, en la inteligencia, en el arte y en la relación interpersonal. Cada persona reencarna con las características heredadas de sus experiencias anteriores y se somete a los condicionamientos de cada etapa, transitando por ella con sus señales características. Asimilar todos los condicionamientos y exteriorizar una personalidad congruente con el ser real es el desafío de la terapia transpersonal que perfecciona a la persona para que asuma su realidad positiva y superior, crezca en contenidos mentales y se libere hasta lograr una perfecta armonía entre ser y parecer. Así finaliza el subtítulo La personalidad.
Y es que definitivamente, conforme vamos nosotros reencarnando, va cambiando nuestro comportamiento debido a las experiencias que vamos teniendo en la vida. Vamos asimilando también algunos artes y oficios. Puede ser que en una existencia nos guste la música y comenzamos a practicar un poco la flauta. En otra existencia nos guste la carpintería y estamos también incursionando en el modelaje de la madera para hacer muebles, para hacer esculturas. Y entonces, conforme cada existencia o cada reencarnación que vamos teniendo, como bien dice la lectura, se va incorporando más a nuestra personalidad e incluso van variando esa personalidad, porque incluso en cuestión de género puede ser que en una existencia nosotros tengamos un cuerpo masculino, pero puede ser que en otras existencias hayamos tenido un cuerpo femenino y por ende también la personalidad va variando por las experiencias que se van teniendo al experimentar cada género. Y entonces ese bagaje, además de los estudios que vamos teniendo de matemáticas, de física, de geometría, de química, incluso de ingeniería, o también de herrería, albañilería, panadería, todos esos oficios eh, que vamos teniendo definitivamente va a ir modificando nuestra personalidad, la cual va a ir variando en la reencarnación en la cual estamos nosotros teniendo un determinado oficio, o si no tenemos oficio, pues estamos en una situación en la cual nuestro comportamiento se va a ver afectado dependiendo del medio social en el cual nos vamos a desenvolver cada uno de nosotros. Por eso es que se decía que la personalidad es cambiante, ¿verdad? Porque depende de la reencarnación en la cual nosotros estemos viviendo. Y lo complejo y lo complicado ahí es que se produce el olvido del pasado. Entonces, probablemente tenemos latente ese conocimiento dentro de nosotros, en nuestra psique, pero por el manto del olvido, probablemente no nos conviene utilizar un determinado conocimiento de una reencarnación y entonces estamos experimentando otra parte de esa psique y de la propia personalidad que se va modificando dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo nosotros en nuestra propia evolución. Solamente. Gracias, Coca, por el comentario. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, voy a comentar sobre esta parte de la personalidad donde influyen también las costumbres y la sociedad. También hay que tener cuidado en ese sentido porque para las costumbres y la sociedad hay cosas que están buenas y aceptadas y cosas que están mal y aceptadas. Un ejemplo sencillo, los hombres no lloran. Eso no es cierto. Uno tiene derecho a sacar los sentimientos, no a estar encasillado o, digamos, en lo que está diciendo lo que está dictando la sociedad en este caso. Y también, así como lo mencionaba ese ejemplo, también el hecho de cumplir y quedar bien solo con las costumbres y los convencionalismos de la sociedad puede hacer que una persona mala se vea re buena gente y una persona buena se vea mala. O sea, hay que tener también cuidado con eso, solamente. Gracias, Fabi. ¿Algún otro comentario? Una pregunta. ¿Cómo no? ¿Me escuchan? Y sí, Carlos. Así. Bueno, entonces la cuestión, aquí entiendo que la cuestión es que de acuerdo a lo que hemos vivido en todas las vidas que hemos tenido, prácticamente en cada una de nuestras vidas van aflorando las cosas que aprendimos, creo yo, ¿verdad? Y prácticamente venimos a pulir nuestras cualidades anteriores o lo que se aprendió.
en esas vidas, ¿va? Lo esencial que se aprendió, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que entiendo. Ahora, otro comentario es de que eso que decía la persona anterior, de que hay cosas que nosotros tenemos que seguir utilizando, o sea, eh, por ejemplo, que eso que decía de que los hombres no lloran, y eso no es cierto, ¿va? O sea, eso es mentira. Pero, que cómo se llama, que hay cosas que para la época a veces funciona y a veces no funciona, ¿va? Entonces creo yo que ahí tiene razón él, de que tenemos que tener mucho cuidado en ver qué es lo que a veces decimos y puede lastimar alguna creencia de alguna persona, pero es fácil comprender que hay cosas que a veces ya no funcionan de acuerdo a la época, de acuerdo a la mentalidad que se vivía en ese entonces. Entonces, por ejemplo, los valores, hay muchos que creo yo que tenemos que conservar y pelear por ellos, y hay algunos que ya pasaron de moda, por decirlo así. Entonces, eso sería un análisis, ¿verdad? Que se tendría que hacer profundo, a conciencia y sabiamente de lo que nos sirve y de lo que ya no nos sirve. Gracias, solamente. Muchas gracias, Carlos. Salud. Como siguiente título tenemos la identificación. La persona se identifica con el progreso de dos formas, externa e internamente. La identificación externa impone las luchas y los conflictos de la asimilación de los comportamientos sociales en los cuales el apego asume la condición más importante, la primera y última de la existencia. No obstante, el apego externo es menos dañino que el interior, responsable de vicios y pasiones degradantes que conducen a patologías dolorosas, crueles. La identificación señala el grado de evolución de cada persona destinada a progresar. Para lograr ese progreso debe liberarse de aquellos valores y perder su identificación con hábitos milenarios, algunos fijados atávicamente en los paneles del ser, los cuales generan falsas necesidades que se tornan fundamentales y por tanto son los responsables del sufrimiento en sus variadas facetas. Pie de página, ver nuestro libro Plenitud, de Juana de Ángelis, Buenos Aires, 1996, nota de la autora espiritual. La psicología oriental establece en la ilusión y la transitoriedad de la vida física con las cuales la persona se identifica algunas de las razones preponderantes para el sufrimiento. No identificarse con ellas induce a la conquista de estratos elevados metafísicos en los cuales el ser se encuentra consigo mismo y se realiza. Eso es la identificación. Definitivamente, en Oriente nos han enseñado durante mucho tiempo a ir observando también más allá del cuerpo físico y lo que es el espíritu. De diferentes maneras han tenido ellos a lo largo de los siglos ese conocimiento milenario, y eso nos van compartiendo a nosotros de Occidente para que vayamos nosotros teniendo esa noción de que más allá de la materia supervive el espíritu. Y muchas gracias, Boca. De acuerdo a la identificación, obviamente cada uno de estos subtemas que nos está tocando nos hace reflexionar cómo cada uno de nosotros nos identificamos y obviamente seguimos siendo el mismo, solo que vamos teniendo diferentes vestimentas que son las diferentes reencarnaciones, pero vamos esforzándonos para superarnos porque el objetivo es la superación. Vamos a tocar un tema pequeñito también que dice la individualidad. Resumen de todas las experiencias, la individualidad es el ser pleno y potente que logró la autorrealización. Y perecedera, la individualidad es el espíritu en sí mismo que reúne las demás dimensiones y que conscientemente sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cómo realizarlo para ser una persona integral ideal. Mientras que la filosofía informaba
que la persona no es el individuo en el enfoque de la psicología profunda, que superó los condicionamientos y comportamientos personales con conciencia libre, es el ser total, persona transitoria, individualidad eterna. Así dice este tema pequeñito de la individualidad. Y qué importante también lo que es la individualidad, porque recordemos también que hemos estudiado también lo que son los espíritus grupo. Y entonces en la medida que va evolucionando esa chispa divina, en esa medida también que va adquiriendo experiencias milenarias, se va produciendo esa individualización y entonces se da esa plena realización, claro, con el tiempo. Entonces de ese conocimiento de sí mismo, del querer, del obrar, en la psicología profunda, como nos dice la lectura. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Tenemos dos títulos, tanto la identificación como la individualidad. Yo creo que son bastante diferentes, no tiene uno precisamente que estar relacionado con el otro. Por ejemplo, lo de la individualidad, también se podría ver en el sentido de que nuestra evolución es así, digamos, es de cada quien, o sea, valga la redundancia, es individual, es personal. Podríamos estar, digamos, en alguna agrupación, pero de cada quien va a depender la evolución que vaya logrando. Ahora tengo la duda que comenté al principio, o sea, es duda o comentario, si hay alguna relación entre la personalidad y la individualidad, solamente. ¿Cómo que nos puedes contestar? Yo creo que sí se va relacionando todo, es como un todo, ¿va? Es como que está fragmentado y poco a poco nos va explicando la psicología cada uno de ellos, ¿verdad? Definitivamente, a través de la individualidad que se va plasmando exteriormente, entonces puede uno notar lo que es la personalidad de esa individualidad, ¿verdad? Entonces, a veces en la psicología es como un juego de palabras muchas veces, pero como que esta psicología como ciencia va yendo o individualizando diferentes conceptos bajo diferente prisma. Y entonces después todo los va conjugando para darse una mejor explicación del ser, ¿verdad? Del ser. Y de ahí que muchas veces tienden a confundirse algunos conceptos e incluso a que parecieran ser sinónimos uno con otro, pero como bien se decía, depende del punto de vista o el concepto o la conceptualización que se está dando a cada uno de esos términos. Solamente. Muchas gracias, Jorge. Dice aquí factores de desequilibrio, como subtítulo. La salud de la criatura humana es la consecuencia de factores esenciales que componen el cuadro del bienestar: equilibrio mental, armonía orgánica y adecuación socioeconómica. Cuando falta uno de estos elementos, se puede considerar que la salud cede lugar a la perturbación que afecta algún área del conjunto psicofísico. El ser humano está constituido por la energía que el espíritu envía a todos los departamentos materiales y al sistema nervioso. Toda distonía que lo altere abre un campo para la irrupción de dolencias, para la manifestación de disturbios que conducen a desequilibrios patológicos conocidos como enfermedades. Por eso es posible que un individuo en proceso de degradación pueda aparentar salud ante la ausencia momentánea de los síntomas que le permitan registrar la percepción del fracaso. De la misma forma, podemos considerar que, esclava de la mente, la criatura humana transita de la cárcel de los sufrimientos a las amplias puertas de entrada de la libertad. De las enfermedades a la salud o viceversa, a través de la energía dirigida al bien, a la armonía o bajo distonías, conflictos y traumas.
De relevante significado son los contenidos negativos del comportamiento emocional generadores de las arritmias energéticas que quitan la vitalidad a los campos en los cuales actúan, los debilitan y dan acceso a la sintonía con microorganismos degenerativos. Entre los muchos factores de destrucción del equilibrio señalemos el amor, la angustia, el rencor, el odio, que se convierten en gigantes de la vida psicológica con poderes destructivos insospechados. La mente trastornada que cultiva pasiones corruptoras pierde el rumbo y pasa a fijaciones neuróticas y a somatizaciones desdichadas que son las responsables de los estados armónicos de la psique, de la emoción y del cuerpo. Los contenidos del equilibrio se expresan en el comportamiento y posibilitan modelos de individuos que no se identifican con las manifestaciones nocivas del medio social, de las concepciones de diversos órdenes, del dominio de las bacterias. El análisis de sí mismo, elaborado sobre la insistencia en perseverar en los ideales superiores de la vida, es el recurso preventivo para el mantenimiento del bienestar y de la salud en sus diversas expresiones. Esto es del subtítulo Factores de desequilibrio. Y tan difícil lograr un equilibrio, es muy, muy difícil. Incluso sabemos nosotros que como seres, el cuerpo en el cual nosotros estamos habitando, está una gran cantidad de bacterias dentro de nosotros mismos. Entonces, saber en qué momento, cuándo, la cantidad y la calidad de las mismas en determinado órgano o sector de nuestro cuerpo, saber cuando estamos bien y cómo irlo equilibrando es bastante difícil. Saber qué componentes son los que tenemos que ir ingiriendo para lograr que se produzca esa armonía en todas las funciones de naturaleza orgánica, a través de las células y las funciones que realizan todos los órganos. Es bien difícil, y cuando no se produce, cuando no hay ese equilibrio, es cuando vienen también las enfermedades. Y aparte de eso, también la mente influye bastante, como nos decía la lectura, porque al tener emociones fuertes, emociones violentas, de diferente naturaleza, va impactando en el cuerpo, y entonces, como nos decía la lectura, se somatizan esas emociones, y al somatizarlas se van convirtiendo en enfermedades que van, sí, que nos van dañando, y se van produciendo, y nos vamos conociendo a través de síntomas muchas veces, pero otras veces no hay síntomas y estamos enfermos y creemos que estamos sanos. Entonces creo que uno de esos aspectos que más adelante vamos a ir entendiendo y comprendiendo de una mejor manera es cómo lograr ese equilibrio, porque hay una serie de factores que producen el desequilibrio en nuestro organismo, bastantes, y tenerlos e irlos manejando es cuestión, siento yo, de varias existencias. Solamente. Muchas gracias, Cuca. ¿Algún otro comentario? Es bastante importante lo que menciona de los factores que componen el bienestar, el equilibrio mental, que está la armonía orgánica. Uno, o sea, tiene que cuidar el cuerpo, y es importante porque es el medio que estamos utilizando para evolucionar. Aunque sabemos que lo que tiene que predominar es el espíritu y no la materia, tenemos que cuidar este vehículo que se nos fue encomendado y que se nos ha sido prestado también, porque si no tenemos cuerpo no podemos evolucionar. Podríamos estar, digamos, tal vez en una colonia espiritual aprendiendo algo moral, entre comillas, o tecnológico, entre comillas, pero la batalla, por decirlo de alguna forma, es en el campo físico. Es donde uno va a lograr ir evolucionando. Y también la adecuación socioeconómica, considero que tiene que, o sea, se está diciendo socioeconómica, sociedad y economía.
En este caso, lo que es sociedad considero que también tendría que ver con lo mental. Eh, Porque, digamos, así tendríamos en cuenta los factores que tenemos que tener siempre presentes. Y para estar bien mentalmente tenemos que estar con estabilidad emocional y con también tener la serenidad, entre otras cosas. Solamente sería eso. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Edgar, quería, bueno, todo entorno físico nos afecta de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Entonces, debemos nosotros tener eh, un equilibrio, una salud espiritual, mental y física. Algo complicado, como han dicho todos, ¿verdad? Es cierto, no es tan fácil. Quería comentar yo cierta experiencia que tuve hace unos días, que yo estaba haciendo ejercicios, estaba en un gimnasio y estaba concentrado haciendo mis ejercicios, que no le estaba poniendo atención a la música, pero la música recuerdo yo de que estaba bien, no me afectaba en nada. La música, yo estaba concentrado en mis ejercicios y simplemente. Lo que sucedió después fue de que llegó un grupo de patojos, especialmente los sábados, los patojos llegan y a hacer ejercicios, pero yo no me di cuenta de que cambiaron la música. Yo, como dije, estaba concentrado haciendo ejercicios, pero en ese momento yo sentí una sensación como cuando uno se asusta y siente un vacío, después de un susto siente un vacío entre el pecho y el estómago. Esa misma sensación sentí yo, como de susto, como de miedo, pero no me di cuenta qué era lo que sucedía hasta que puse atención. Y lo que sucedió fue que esos patojos cambiaron música. Y la música que pusieron, pues ya yo rápido dije que era música de baja vibración. Entonces yo le comenté a mi amigo que él trabaja con frecuencias. O sea, él es, aparte de ser es profesor, es psicólogo. Y aparte de eso, él trabaja con frecuencias, hace terapias así con frecuencias. Y le dije, fíjate, tal y tal cosa sucedió, lo que les conté a ustedes. Entonces él me dijo, sí, mi hermano, me dijo, eso te afectó, nos afecta a todos. Entonces él me explicó que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se descubrieron de que las vibraciones musicales debían de ser cambiadas para que afecte al organismo humano. Y que dice que se me olvidó la frecuencia que él me dijo, 460 Hz, creo yo, algo así, ya no me recuerdo. No me recuerdo, pero me dijo que la vibración musical fue cambiada por los alemanes porque decían de que si se cambiaba iba a afectar de alguna manera negativa a la gente, ¿no? Ellos lo sabían. Y entonces dice que hay que buscar frecuencias saludables para el cuerpo. Entonces hay terapias que se utilizan con ciertas frecuencias para determinadas enfermedades. Yo nunca lo he hecho, pero lo que quería decir es de que eso me afectó la vibración de la música. Y así como ese entorno, nos afectan también las vibraciones de otras personas. Entonces, algo muy sano es siempre la oración. Siempre hay que insistir en eso porque la oración eleva la frecuencia vibracional de una persona. Ahora con lo del cuerpo, pues con lo de las bacterias y todo eso que estaban hablando, pues también yo me he involucrado en ciertas cosas de salud. Y prácticamente algo que hay que mantener muy estable es la oxigenación del cuerpo, la alcalinidad del cuerpo para mantener un balance eh, bastante positivo y saludable para la persona. Y eso se puede hacer tomando agua pura, no agua embotellada, sino que agua pura, mejor si es de filtro. Eh, y comer mucha fruta. La fruta alcaliniza el cuerpo, mantiene una alcalinidad muy estable al cuerpo a la hora de consumir fruta en ayunas. Solamente.
Gracias por la participación y los comentarios, Carlos, que de hecho, ¿verdad que el ejemplo que usted nos da con respecto a la música haciendo ejercicio, lo podemos percibir en las diferentes actividades que nosotros realizamos y vamos sintiendo tanto bienestar en la música como desarmonía o desequilibrio? Y también lo que usted mencionaba con respecto a las personas en el grupo o en los espacios donde nosotros nos encontramos, la interrelación de esas energías que nosotros percibimos de los demás, tanto nos puede ayudar como nos puede afectar, desequilibrar, desarmonizar. Entonces, nosotros nos podemos analizar con respecto a ese tipo de vibraciones que las personas transmiten. Yo creo que hace bastantes años, hacía un comentario, un diálogo. Facundo Cabral era muy amigo de la Madre Teresa de Calcuta. Dicen que en México en una oportunidad entraron a un bar y solo entraron al bar y la presencia de la Madre Teresa de Calcuta transmitía paz, respeto, bienestar, que separó la música y todo. Algunas mujeres, según estaba comentando, en el diálogo que manifiesta Facundo Cabral, empezaron a llorar, como a sentir vergüenza. Entonces, lo que usted decía, que las personas de un alto nivel vibratorio transmiten esa energía de respeto y de apoyo para poder higienizar. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la época del Maestro Jesús de Nazaret. Imaginémonos la energía que él transmitía, potencializaba, y no se diga, muchos hermanos más en diferentes culturas, en diferentes religiones, en diferentes doctrinas, transmiten ese bienestar porque su deseo sincero de cambio y de transformación, tanto para sí mismo como para los demás. ¿Algún último comentario antes de finalizar? Bueno, entonces vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que sí sea.